24 horas con Liz Valareso y María Isabel Carmignani. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La Contraloría General del Estado encontró nuevos indicios de responsabilidad penal en la construcción del Hospital Básico de Pedernales en Manabí. Hola, María Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Liz y amigos, muy buenas tardes. A la fecha, el consorcio ganador ha debitado de sus cuentas el 90% del anticipo de $8 millones que le fue entregado mientras la obra no avanza. Con esta noticia empezamos. En marzo pasado, el Ministerio de Finanzas transfirió $8,2 millones, correspondientes a la mitad del valor total de la obra al consorcio Pedernales Manabí, a cargo de la construcción del por 4 años esperado Hospital Básico de Pedernales. En apenas 2 meses, ese dinero que fue depositado en las cuentas de Banecuador casi se ha esfumado por completo. Para ser precisos, $7.321.000 ya han sido retirados por el consorcio, dejando esa cuenta con apenas $892.000. Así lo certifica la entidad financiera. A través de un comunicado, la Contraloría General del Estado se pronunció, asegurando que el consorcio no justificó los movimientos bancarios de estos recursos y que no se registran avances en las obras. La entidad además cuestiona el proceso de calificación de ofertas, donde el consorcio Pedernales Manabí habría recibido un trato privilegiado, pues otros oferentes fueron descartados sin que consten motivos, algunos incluso compañías extranjeras. Además, la comisión técnica no descartó la oferta de Pedernales Manabí, pese a que el procurador de la compañía es también gerente general de uno de los subcontratistas de la obra. Según la Contraloría, se encuentran indicios de responsabilidad penal. Por este contrato hay ya una investigación abierta por la Fiscalía, en donde se involucra a un asesor del asambleísta Daniel Mendoza, mencionado en reiteradas ocasiones en los informes de interceptación telefónica durante la investigación. Él, sin embargo, solo se ha pronunciado por Twitter. Mientras esto ocurre, el terreno donde se construiría el hospital para la población de Pedernales sigue siendo solo eso, un terreno, uno vacío, como el que existe en El Aromo, donde también hubo una millonaria inversión y no pocos señalamientos por corrupción. Algunos ven un terreno, yo veo una refinería para mi Manabí querido, compañero. Ahí, donde se decía que iba a haber una refinería, hoy no hay nada. Ahí, donde se decía que iba a haber un hospital, hoy tampoco. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En medio de varios señalamientos por presuntas irregularidades y 2 indagaciones de la Fiscalía a los contratos firmados por la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria, desde el Partido Social Cristiano le dan la espalda al prefecto Carlos Luis Morales y le piden que asuma su responsabilidad política. En su vida política, Carlos Luis Morales, el actual prefecto del Guayas, ha tenido varias camisetas. La del Partido Social Cristiano es la última que viste desde su candidatura en 2019. Entonces lo veíamos tomado de las manos de los líderes y figuras más representativas del movimiento. Antes de oficializar su candidatura, tuvo que reconocer ante la opinión pública que había cometido un error al militar antes con Alianza País y que su decisión de pasar al social cristianismo era definitiva. Me equivoqué al vincular y confiar en ciertas personas que a mi juicio no supieron hacer realidad los anhelos del pueblo. Pero un año después de su elección, sus otrora coidearios le han dado la espalda. Luego de una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades en los contratos firmados por la Prefectura del Guayas en tiempos de crisis sanitaria. Este noticiero reveló varios de ellos. El gobierno provincial adquirió mascarillas y pruebas rápidas casi al doble que el municipio de Guayaquil. Tanques de oxígeno por $500 cada uno. Y no solo eso, firmó un contrato de $80.000 para tabular datos con una empresa cuyo presidente ejecutivo es un hombre de la tercera edad que, según familiares y conocidos, vive casi en la indigencia en el sur de Guayaquil. Y el hecho de que uno tenga 76 años no significa que no pueda ser representante legal de una empresa. Disculpe, pero mi suegro tenía 82 años, fue comandante de la Marina y manejaba 10 empresas. Por estos 2 contratos, Fiscalía ha iniciado las investigaciones respectivas. Pero no es todo. El gobierno provincial del Guayas también firmó un contrato de $500,000 para la adquisición de kits de alimentos. ¿Quién lo ganó? Luis Ubillos, un joven de 23 años. O no se puede decir que tenga 20 años o 23 años y que no es emprendedor. Ahí no está el detalle, Carlos, lo que usted dice. Pero Morales no solo ha sido cuestionado por estos contratos, sino también por la presunta vinculación de su círculo familiar
en el manejo de los fondos de la prefectura. ¿Qué es cierto que los hijos de su esposa estarían manejando estos contratos que hoy están siendo denunciados? Hay una investigación del caso. Cada quien es responsable de sus actos. Y más si somos adultos. Sin embargo, esto no convence a sus compañeros de partido, quienes le han pedido que entregue a la Fiscalía los nombres de los responsables o que renuncie. En su cuenta de Twitter, Henry Cucalón, jefe de esa bancada, asegura que sin perjuicio de las acciones judiciales que avancen, Morales tiene una clara responsabilidad política por sus acciones u omisiones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ahora les contamos que la corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil llegó al punto de no tener control sobre los insumos comprados que debían ingresar a las bodegas. Las irregularidades en los hospitales del IES no únicamente se ven al revisar números en los contratos con evidente sobreprecio. Las anomalías llegaron incluso a las bodegas, especialmente a la del Teodoro Maldonado Carbo, donde hoy el nuevo presidente del directorio del IES reconoce que es imposible saber si las medicinas e insumos de 18 contratos ingresaron o salieron de aquí. Pero esto tampoco es nuevo. Este contrato fue firmado en mayo del 2017. El costo real es de $338,000, pero el IES pagó $1,485,000. Es decir, el sobreprecio fue de $1,146,000. Pero hoy no nos centraremos en el sobreprecio, sino en las bodegas. El propio administrador de este contrato intentó cerciorarse si era verdad que estos insumos ingresaron a las bodegas. La respuesta que recibió fue que en ese momento no tenían las llaves. Luego de su reporte por escrito lo quitaron como administrador del contrato y pusieron a cargo a Luis Jairala Zunino. El mismo Luis Jairala que luego se convirtió en gerente del hospital, el mismo, sobre el que hoy pesa informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por los contratos que se concedieron durante su administración. Y esta no es la única vez que se puso como excusa la pérdida de llaves para que no entren a las bodegas. En enero de este año fue la respuesta que recibió el gobernador del Guayas al llegar al hospital en una visita sorpresa. Tras su insistencia, las llaves por fin aparecieron y vio que en las bodegas no habían insumos. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene un presupuesto alrededor de $113 millones por año. El fondo asignado para fármacos e insumos es de $48 millones para los primeros 6 meses del año. Si multiplicamos los últimos 4 años, lo destinado a medicinas e insumos sería alrededor de $192 millones. Según el nuevo director del IES, Jorge Guatet, de $50 millones revisados en contratos, 30 millones tienen sobreprecio. Y aún no termina la auditoría. La Contraloría, por su parte, cuestionó que el 83% de estas compras se hayan hecho bajo convenios de pago, es decir, sin seguir los procesos de compra a dedo. En este hospital, el ex jefe de compras Jorge Enríquez y el ex gerente Luis Jairala Zunino revisaron y autorizaron en un solo día $13 millones en compras. Compras que hoy sabemos tendrían sobreprecio y que no sabemos siquiera si entraron a las bodegas porque no encontraban las llaves. Dayana Monroy, 24 horas. En una rueda de prensa que ofreció la fiscal Diana Salazar junto a la ministra del Gobierno, pidió que se retome la actividad de la justicia penal. Luisa María Heredia informa. Que la justicia penal vuelva a funcionar con la mayor normalidad posible es el exhorto que hizo públicamente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, esta mañana en una rueda de prensa. Aseguró que esta falta de operatividad es lo que está impidiendo que los procesos relacionados a las múltiples investigaciones de casos de corrupción que han surgido en esta emergencia sanitaria avancen. ¿Y por qué no podemos procesar? Porque los plazos se encuentran suspendidos. Una vez que retomemos a la normalidad, que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, a través de una resolución, decida habilitar nuevamente estos plazos, la Fiscalía tendrá la posibilidad de procesar. Sobre el caso que involucra al asambleísta oficialista Daniel Mendoza y que tiene que ver con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, la fiscal incluso aseguró que una jueza habría pedido que la investigación se detenga. El día de ayer hemos recibido, por ejemplo, una comunicación, una notificación o providencia por parte de la señora jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos.
Hay temas que no dependen exclusivamente de la Fiscalía General. En cuanto a las denuncias que involucran al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y posiblemente algunos de sus familiares, la fiscal también aseguró que se investigan, pero evitó dar más detalles. Los temas que son puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y en el que se presumiría un hecho punible son objeto de investigación. Como ustedes conocen, las investigaciones son reservadas y por tanto no podemos dar mayores detalles. En la rueda de prensa participó también la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella se refirió a la conformación del grupo especial que ahora investigará estos actos de corrupción que involucran a altos cargos públicos y políticos. La ministra aprovechó para informar a la fiscal sobre otro caso de corrupción más, en esta ocasión en el Seguro Social de la Policía Nacional, y que tiene que ver con la compra de terrenos a 4 o 5 veces más del valor real. Daule pasó desde hoy a semáforo verde. El presidente Lenín Moreno visitó esta mañana el cantón para conversar con su alcalde. Joana Ramos informa. Daule se convirtió hoy en el primer cantón en la provincia del Guayas y el segundo en todo el país en pasar su semáforo del COVID-19 a verde. Según sus autoridades, la curva de contagios sigue en descenso. Además, un segundo mapeo de pruebas rápidas demostró que el cantón, el 60% de su población, ha contraído ya COVID-19. Esta mañana estuvo aquí el presidente Lenín Moreno y conversó brevemente con el alcalde de la ciudad, Wilson Cañizares. Escuchemos. Prácticamente cumplió todas las reglamentaciones para poder empezar a trabajar lo más pronto posible. Sabe perfectamente lo que significa para las personas, para las familias, para la ciudad, para el cantón, para la provincia y para el Ecuador. Por su parte, el alcalde Cañizares dijo estar preparado para este siguiente paso y dijo además que el cantón económicamente ya lo necesitaba. Implementamos 2 albergues, uno con 40 camas y 40 tanques de oxígeno aquí en el sector de la cabecera cantonal, otro en la parroquia satélite La Aurora con 20 camas y 20 tanques de oxígeno. El municipio adquirió 2 clínicas móviles que las pusimos al servicio de la colectividad. Implementamos una ambulancia municipal que la reparamos. En semáforo verde, el toque de queda se reduce desde la medianoche a las 5 de la mañana. Los restaurantes podrán abrir con el 50% de aforo. El transporte urbano funcionará también al 50% de su aforo y el intercantonal podrá operar entre cantones con el mismo color de semáforo. Otro de los cambios que implica este nuevo color de semáforo es que el 70% de los vehículos particulares ya podrá circular solo en este cantón sin ninguna restricción. Todos los detalles hoy en su noticiero 24 horas edición estelar. Estamos de regreso con más información. Desde mañana, Quito pasa el semáforo amarillo y con este cambio se aplican nuevas disposiciones del COE cantonal. Sin embargo, aún hay desconocimiento y confusión en la ciudadanía respecto a ciertas medidas. Faltan pocas horas para que el semáforo amarillo se encienda en la capital y con él se reinicien varias actividades que estuvieron suspendidas por más de 70 días. Para entrar a esta fase, el COE Nacional dispuso nuevas medidas que, si bien son menos restrictivas, deben cumplirse para evitar sanciones. Sin embargo, la ciudadanía aún las desconoce o existe confusión. Al consultarles, por ejemplo, sobre el nuevo horario de toque de queda, responden: a partir de las 18 horas, ¿no? Pero en realidad, en semáforo amarillo el toque de queda inicia a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. Respecto a la circulación de vehículos particulares, también existen dudas. Los autos particulares podrán circular de acuerdo al último dígito de la placa. Si este es impar, lo podrán hacer los días lunes, miércoles y viernes. Y los pares, los martes, jueves y sábado. Lo mismo vale para taxis y para transporte mixto, par e impar durante todos los días de la semana, incluido domingo. Domingo en amarillo los vehículos particulares no circulan. Falta difusión porque nosotros en las medidas que nos indicaron solo sale hasta el día sábado. El transporte institucional podrá circular sin restricción alguna y el intercantonal lo deberá hacer únicamente en los cantones que tengan el mismo color de semáforo. Las empresas, negocios e industrias podrán operar con el 50% de su personal presencial, pero deberán priorizar los horarios escalonados, mientras que los funcionarios públicos, que en Quito suman cerca de 180,000, permanecerán en teletrabajo. Los restaurantes y cafeterías podrán atender, pero únicamente al 30% de su aforo, y el transporte público podrá funcionar
funcionar hasta con el 50% de su capacidad. Es un reto para los quiteños, señores. Necesitamos reactivar la actividad económica, pero con todas las medidas de bioseguridad. Las autoridades recordaron que si bien el semáforo amarillo representa la reactivación económica, no se puede pensar aún en una reactivación social. Por tanto, las reuniones, fiestas o eventos que impliquen aglomeraciones continúan suspendidos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Luego de 77 días de confinamiento, los dueños de locales comerciales en la capital se preparan para abrir sus puertas mañana con la entrada a semáforo amarillo. Nos trasladamos en este momento hasta el sur de la ciudad con Daniela Valencia para que nos cuente cómo se observa la ciudad a horas de cambiar la semaforización. Adelante. Compañeras, amigos televidentes, así es, nosotros en este momento nos encontramos sobre la avenida Rodrigo de Chávez en el sector La Villa Flora, en el sur de la ciudad. Aquí en este sector se ven varios locales comerciales cerrados, no obstante algunos ya se preparan para lo que será el semáforo amarillo. Están disponiendo de medidas de seguridad al interior, tanto para usuarios como para sus empleados. Veamos. 3 meses por fin vamos a comenzar. Aquí estamos tratando de protegernos con este plástico para que no haya contacto, ¿sí? De ahí con las mascarillas, mañana los empleados con los visores. Para algunos comerciantes está implicado innovarse y crear productos que se necesitan en la pandemia. Dicen que luego de casi 3 meses de haber paralizado sus actividades, económicamente están bastante golpeados. Escuchemos. Innovamos, como quien dice, para no estar sin ningún ingreso, porque prácticamente tenemos ingresos diarios. Lo que era el cloro, el amonio, todo el que se utiliza en las bandejas de desinfección para fumigar, el alcohol, el gel antibacterial. En cuanto al tráfico vehicular, a esta hora de la tarde se puede observar largas filas de vehículos, y es que hoy podían circular los vehículos cuyas placas terminan en 3, 4, 5 y 8. Recuerde que a partir de mañana con el semáforo amarillo el toque de queda empieza a las 21 horas. Además podrán circular las placas impares los lunes, miércoles y viernes. Las placas pares martes, jueves y sábado. Los domingos ningún vehículo podrá circular. Recuerda además que las ciudades y los cantones podrán retornar en cualquier momento al semáforo en rojo en el caso de que los ciudadanos no acaten las medidas para evitar el rebrote del COVID-19. Esto es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela. Muchísimas gracias. Así se prepara la capital para cambiar de semáforo rojo a amarillo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en su noticiero 24 horas. Se continúan presentando largas filas en los exteriores del Servicio de Rentas Internas, ubicado al norte de Guayaquil. Cientos de personas llegan desde la madrugada para intentar alcanzar un turno y poder realizar varios trámites que habían sido suspendidos debido al cierre de las oficinas por la emergencia sanitaria. Al menos 2 cuadras llenas de usuarios se han registrado estos últimos días. Uno de los problemas, aseguran, es que la atención inicia a las 10:30 de la mañana, horario que fue dispuesto por el COE Nacional. Aquí hay gente desde las 5 de la mañana haciendo cola. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Estoy desde las 5 de la mañana y había gente, mire, yo soy el 37. Debido a la cantidad de personas que llegan al sitio, no se respeta el distanciamiento social, por lo que solicitan se extienda el horario de atención o se abran otras agencias. Ayer estaba en la misma situación, todavía que estoy aquí. Se abran las más agencias, en el sur, por todos lados. Que abran un poquito más temprano, qué sé yo, 8:30. Que abren a otras agencias que están todas cerradas. Venimos del sur y está cerrada, solamente está activada esta. Mire el congestionamiento de gente que hay aquí. La institución ha mencionado que varios de los trámites se pueden realizar en línea, por lo que piden a los ciudadanos hacer uso de estas plataformas. Por su parte, los usuarios piden que se les brinde más información, ya que hacen la fila y no saben si serán atendidos. Hay que ver si se van a hacer todos los trámites ahí, porque dicen que unos sí se están haciendo y otros no. Isaac Jacome, 24 horas.